Hola, soy Jorge. Te doy la más grata bienvenida a mi primer libro. No puedo terminar de contarte la infinita diversión que tuve escribiéndolo. Verlo por primera vez en papel debe de haber sido fácilmente la experiencia más absolutamente magnífica, asombrosa y única que haya tenido en toda mi vida. Casi lo sentí como tener a mi propio hijo. Tampoco me siento capaz de hacerte saber cuánto te agradezco que te tomes el tiempo para leerlo. Espero te parezca agradable. Para mí significa el mundo entero. Es todo un honor que lo leas. Gracias. ¿Alguna vez te ha pasado que comienzas una frase diciendo hoy en día y durante esa misma frase también llegaste a decir allá en mis tiempos? ¿Sí? Entonces, este libro es para ti. Se escuchaban pasos acelerados por toda la habitación. Pisadas fuertes y apresuradas rugían rompiendo toda calma y serenidad. Era la tía Rocío, quien había estado viviendo en una casa a las afueras de la ciudad por no más de 2 días y ahora huía locamente despavorida de lo que ahí había visto. Juntaba su vestimenta con una prisa sorprendente para su edad. No le interesaba organizar sus vestidos ni sus bufandas, no le importaba tomarse unos segundos para doblar su ropa ni guardarla de forma apropiada en sus maletas. Solo le interesaba escapar del lugar tan pronto como fuese posible. Así fue como tomó sus maletas rellenas de todo lo que sacó de su armario y atravesó la puerta de la casa como si fuera un rayo. Detrás de ella fue dejando un rastro de pertenencias. Era un camino fácil de seguir, olvidando su collar de perlas, sus tacones e incluso un suéter que ella misma había tejido. Mientras dejaba todo atrás, gritaba con una mezcla de miedo y desesperación: «Jamás volveré a esta casa del demonio», le gritó al jardinero que se encontraba tomando un breve descanso sentado en el pórtico. A la semana siguiente, Jorge estaba exhausto. Le fue agobiante organizar una reunión familiar en el jardín de su nueva casa. Recibió cerca de 100 llamadas de familiares con dudas sobre la dirección del lugar donde sería la fiesta, preguntando si tenían que traer algo de comer o beber, si podían invitar a algún acompañante, la hora en la cual iniciaría la fiesta, si tenían que ir casual o elegantes, etc. Y es que su nueva casa era algo importante para él. Tras 3 años de arduo trabajo en la oficina, por fin recibió el ascenso que tanto merecía, y con su nuevo sueldo fue capaz de costearse su flamante residencia. Quiso festejar organizando una gran reunión familiar. Ya en la fiesta, le hacía feliz ver a todos los invitados que habían asistido a la celebración, entre ellos su tía Rocío, quien era la mejor amiga de su mamá y a lo largo de los años se convirtió en una de sus tías favoritas. Lo extraño era que no la notaba alegre, incluso se podía decir que la miraba intranquila, temblorosa y algo angustiada. Como el anfitrión de la fiesta, su responsabilidad y sagrado deber era asegurarse de que todo estuviera en total y completo orden. Probablemente se había comido un panecillo que le hizo daño y ahora una indigestión estaba maltratando el estómago de la pobre tía. Tal vez estaba demasiado emocionada por el logro de su sobrino. Trataba de contenerse para no perder la calma y accidentalmente llamar la atención, y eso mismo le causaba la expresión de angustia en su rostro. Jorge caminó hacia ella. En el camino saludaba a tíos, primos y sobrinos. Les mostraba su agradecimiento por acompañarlo en esa nueva y excitante etapa de su vida. Entre saludos y abrazos, se abrió paso hasta donde se encontraba su tía, se sentó al lado y le ofreció una copa de vino. «Tía, ¿todo bien?»,
Está temblando y su expresión me está comenzando a preocupar. ¿Se siente bien? ¿Quiere que le hable a una ambulancia? Permítame, iré por unas aspirinas. Se me hace que le duele la cabeza. Y justo antes de que Jorge se levantara, la tía Rocío lo tomó del brazo y le insistió en que se sentara. Oh, sobrino, eres muy amable y en verdad eres el mejor anfitrión de toda la historia. Pero... ¿qué pasa, tía? Es esa endemoniada casa, sobrino. No puedo vivir ahí. ¿A qué se refiere, tía? ¿Su nueva casa? Sí, sobrino. Abandoné esa propiedad hace unos días. Hay un fantasma horripilante viviendo en ella, y debo de aprovechar en pedirte una disculpa. La única razón por la que vine es porque pensé que la fiesta serviría para distraerme, pero en lo único que estoy pensando es en todo lo que gasté para poder comprarme esa residencia. Comentaba al tiempo que las lágrimas brotaban de sus ojos y usaba un pañuelo para secárselas. Tía, esas son tonterías. Por favor, vivimos en una era moderna y entiendo que usted ya está en sus 80s o en sus 90s, pero no espere que yo me asuste por lo mismo que usted se asusta. Le diré lo que haré. Jorge la miró directamente a los ojos y puso amablemente sus manos en los hombros de la tía Rocío. Duerma en mi casa tanto como lo necesite. Yo habitaré su propiedad y le diré al fantasma que se verá en serios problemas legales si no abandona la casa. Sobrino, te puedo asegurar que esa casa pondrá de punta todos los pelos de tu cuerpo. Hará que se te congele la sangre y el hermoso color canela que distingue a tu piel cambiará a un blanco palidezco cuando veas las cosas que ahí suceden. Investigué sobre la historia de esa propiedad. Se dice que quien la construyó fue asesinado ahí junto con sus dos hijas, y su esposa cometió suicidio en una de las habitaciones al no aguantar la tristeza de ya no ver a su familia. Ahora el espíritu del dueño ronda los pasillos oponiéndose a que los vivos habiten su tan querido hogar. Lo que pasa ahí es de otro mundo, corrientes de aire a pesar de que las puertas y ventanas estén cerradas, luces que se prenden y se apagan solas, voces de sufrimiento, la temperatura baja a un punto en que casi se congela la piel, el grifo del agua se abre solo. Presencias observándote, risas burlonas a mitad de la noche, tocan a la puerta, abres y no se encuentra nadie, y por si fuera poco, en la recámara principal se escucha un golpeteo en la pared. Nunca llegué a descubrir lo que era. Bah, tía, ya estamos en el 2015. Esa casa tiene más de 100 años. Claro que la madera ha de crujir. Las corrientes de aire son totalmente explicables. Debió de haber olvidado alguna ventana abierta, y a su edad es entendible que haya olvidado cerrar un grifo. Tal vez olvidó apagar las luces y después creyó que se prendieron solas. Las voces que escucha llenas de sufrimiento seguramente son una señal temprana de esquizofrenia, y el sonido en la recámara principal debe de ser alguna tubería ya oxidada. Por otro lado, si hubiera un fantasma por cada crimen cometido, imagínese, habría más fantasmas que vivos. Usted tranquila, llamaré a mi novia y a un par de amigos y los invitaré a vivir en una casa embrujada. La tía Rocío, aunque preocupada por la seguridad de su sobrino, no se sentía con ganas de discutir, ni siquiera le quiso seguir advirtiendo sobre qué le podría pasar si vivía ahí. Sin queja alguna, acordó entregarle las llaves al día siguiente y así se pusieron de acuerdo para hacer el intercambio de casas. El nuevo habitante de la propiedad embrujada estaba bastante convencido de que no existía ningún fantasma. Pensaba que era solo uno de los niños que vivía en el barrio haciéndole bromas a la tía Rocío,
o quizás una simple falla en los cables de la luz, pero ni por un minuto creyó que hubiera un espectro rondando los pasillos de la propiedad. Al día siguiente, como prometido, había recibido las llaves de su tía, pero ésta no se había atrevido a acompañarlo a las afueras de la propiedad. Quien sí estaba era su novia, Anabel, y dos amigos más, Roxana y Pepe. Anabel se sentía atraída por la supuesta actividad paranormal en la casa. Era esa clase de personas que disfruta de las películas de miedo, y como toda fanática del género de terror, gustaba de llevarse 2 o 3 buenos sustos durante alguna película o libro, incluso si le causaba un paro cardíaco. Roxana y Jorge eran amigos de la universidad. Ambos estudiaron arquitectura y Roxana, por su parte, iba a la propiedad para estudiar la estructura y el diseño tan antiguo que ésta tenía. Resultaba fascinante para ella. Pepe era el novio de Roxana y mejor amigo de Jorge. Su ambición por el dinero y los negocios lo habían llevado a estudiar mercadotecnia en la universidad. Al igual que Anabel, Pepe se sentía interesado en conocer al fantasma. Siendo todo un codicioso y avaro, estaba seguro que podía organizar una especie de negocio, cobrar por entrar a la casa en un recorrido fantasmal o algo así. Pepe llevaba consigo un contrato de 400 hojas donde se dictaban los términos de la labor del fantasma, el cual llevaría de nombre la Casa Fantasma. De acuerdo, prepárense para entrar a la propiedad embrujada de mi tía. Desde la banqueta, Jorge recorrió toda la estructura con la mirada. Había un enrejado negro separando la calle de la propiedad. Más allá del enrejado se encontraba la casa, la cual, por la simple mirada del exterior, nadie podría adivinar que estaba embrujada. Era una construcción magnífica y estaba muy bien cuidada a pesar de la edad. Se veía acogedora y digna de llamar hogar. La casa era de color perla, con un techo gris oscuro adornado con una chimenea. Tenía 3 ventanas cuadradas con marcos blancos en el segundo piso y 2 ventanales rectangulares en el primer piso. Subiendo 3 escalones de piedra y atravesando 2 columnas blancas, seguido por un suelo muy fino de madera blanca, estaba una puerta de madera color gris claro, la cual tenía una pequeña ventana ovalada por la cual se podía apreciar el pasillo tan extenso con el que contaba la casa. Al momento en que Jorge terminó de apreciar la fachada de la casa, vio que una figura los vigilaba desde una ventana de la propiedad, y en cuanto fijó su mirada en la figura, ésta se desvaneció ante sus ojos, haciendo que Jorge pensara que había sido su imaginación la que creó esa figura, o quizás el guardián de llaves del cual le había platicado su tía. «Miren», dijo a sus amigos señalando. «Juraría que vi una sombra en la ventana de la casa. Probablemente fue el cuidador que entró para lavarse las manos o algo así. Vamos a ver cómo es por dentro». La tía Rocío le había contado a Jorge sobre el guardián de llaves en la propiedad. Su nombre era Pedro, y él no solo era un jardinero, también limpiaba la casa. Era plomero, guardián de llaves, velador, electricista, cocinero, carpintero, y era el habitante de la pequeña cabaña en la parte trasera de la propiedad. Pedro llevaba habitando la cabaña desde que tenía 5 años. Él y su madre llegaron ahí por azares del destino y le habían pedido a uno de los tantos dueños que había tenido la casa que si les podían proporcionar un hogar. A cambio, la madre de Pedro sería una sirvienta leal en la propiedad. El hombre ya contaba con 67 años viviendo ahí, y sabía bien que los cuentos de la tía de Jorge no eran exageraciones. Justo cuando Jorge y sus amigos estaban por entrar, fueron detenidos por una voz que se escuchó a la distancia, haciendo que se detuvieran en las escaleras de piedra.
Joven, joven, espere, por favor. Era Pedro, quien parecía haber venido corriendo desde el otro lado de la calle. Por favor, disculpe, dijo educadamente. Es solo que lo esperaba hace más de media hora y como no llegaba, decidí ir a la tienda. ¿Pedro? Preguntó Jorge con asombro. Pero si te acabo de ver asomándote por una de las ventanas en el segundo piso, ¿hay alguien más en la casa? No, joven, dijo Pedro con una sonrisa algo nerviosa. Es el fantasma. Suele asomarse cuando alguien va a entrar en la propiedad. Tonterías. Pedro fue interrumpido por Jorge con una voz de enojo. Debe de haber alguien en la casa. Pedro, quédate aquí en la entrada con Roxana y Anabel. Pepe y yo entraremos y registraremos el interior. Desde las afueras, Roxana y Anabel escuchaban pasos subir y bajar por escaleras, abrir y cerrar puertas. También escuchaban la caída de objetos y madera crujir. De pronto, a la voz de Jorge fue escuchada hasta el exterior de la casa, diciendo: «Chicas, pueden pasar, no encontramos a nadie». Se lo dije, no fue un intruso, fue el fantasma, joven. Pedro reafirmó su comentario anterior. Pedro, por favor, danos un recorrido por la casa, y después sería todo por hoy. Ya mañana tu primera tarea será prepararnos el desayuno, dijo Jorge, ignorando por completo a Pedro. Como ordene, joven. Síganme, por favor. Ahí estaba Pedro guiando al grupo de jóvenes por toda la casa. Les mostró la sala, la cual sus paredes estaban decoradas con pinturas de bellos paisajes como praderas o bosques verdes y coloridos. Iban muy bien con el color rojo oscuro de las paredes. De ahí, Pedro le mostró la biblioteca, cuya característica principal no era el librero lleno de toda clase de obras literarias, sino el hermoso instrumento musical que se encontraba a mitad de la biblioteca, un piano antiguo recientemente adquirido por la tía Rocío. Al lado de la biblioteca estaba la entrada de la cocina, y al lado de la cocina se hallaba el comedor, el cual había sido testigo de banquetes dignos de reyes. Después caminaron por un largo pasillo que daba desde la entrada hasta la puerta trasera, y al fin dieron con las escaleras que llevaban al segundo piso. Durante todo el recorrido, Pedro tenía una expresión de intranquilidad e incomodidad, lo cual era obvio para todo el grupo. Pedro, dijo Jorge, ¿ocurre algo? Te noto algo perturbado, hasta tiemblas. Es solo que está oscureciendo, joven, dijo Pedro. Cuando oscurece, la propiedad en verdad se vuelve terrorífica. No quisiera estar aquí de noche. ¿Me permite retirarme de la cabaña? Sí, Pedro, eso sería todo. Ya nosotros nos pondremos cómodos en las habitaciones. Solo recuerda, mañana te necesito temprano para el desayuno. Con gusto. Me levantaré a las 5 de la mañana. Descansen, jóvenes. Pedro, a pesar de su edad, se fue caminando por el pasillo hasta la puerta trasera con un paso veloz. Era como si ni siquiera quisiera estar cerca de la propiedad cuando anochecía. Bien, amigos, dijo Jorge dando un solo aplauso. Tenemos mucho que hacer. Desempacar, buscar una habitación que nos guste y acostumbrarnos al lugar. No hay prisa, mañana es sábado y nos podemos permitir la desvelada. Ninguno de nosotros tiene trabajo mañana. Un par de horas después, ya cada uno de ellos tenía habitación. Todos se encontraban desempacando sus maletas y estaban listos para vivir ahí el tiempo que fuera necesario.
Si paseabas por las 3 habitaciones, podías ver que los 4 realizaban actividades completamente distintas. Roxana se encontraba mirando las fotos que había tomado del exterior y el interior de la propiedad. Justo al lado, en la mesa, tenía cartulinas con lápices, reglas, compases y escuadras para dibujar las estructuras que más le llamaban la atención. Pepe en cama se decía: no, el nombre no puede ser la casa fantasma. Debo pensar en un nombre que atraiga a miles de visitantes. ¿Qué tal la mansión del mal? ¿Espectáculo siniestro? ¿Gritos de diversión? Anabel y Jorge estaban en la habitación principal, cómodamente abrazados bajo las sábanas de lo que solía ser la cama de la tía Rocío. ¿En serio esperaba ver algo esta noche, amor?, dijo Anabel, suspirando con tono de decepción. Sabía que eran puras mentiras lo que se dice de este lugar, contestó Jorge como todo un escéptico. Bueno, no sé tú, pero yo estoy exhausta por la mudanza. Me dormiré ya. Descansa. Jorge le dio un beso en la frente a Anabel, apagó la luz y ambos cerraron los ojos para quedar profundamente dormidos. Mientras la pareja dormía en su habitación, cruzando el pasillo estaba Roxana, quien no paraba de trabajar analizando el diseño de la casa. Tenía un pizarrón colgado en la pared lleno de fotos tomadas minutos antes de entrar al cuarto. También una cartulina mostraba ya algunos esquemas de lo que eran los pasillos y habitaciones de la propiedad. Y al lado tenía un bote de basura lleno de hojas arrugadas. Eran planos que no le habían gustado y los había desechado. De pronto, la luz de la habitación se apagó, y ni siquiera el mejor arquitecto del mundo podría dibujar hasta la más simple estructura en la terrible oscuridad de aquella noche. Ahora resulta que a alguien se le olvidó pagar la cuenta de luz, y pensó en lo que haría. Pues no hay de otra. Iré con Pedro a ver si me puede prestar una linterna o velas. Pensó al mismo tiempo que extendía sus manos buscando la perilla de la puerta que daba hacia el pasillo. Avanzando por el oscuro pasillo, no le pareció mala idea seguir quejándose un poco más. No tengo tiempo para esto, condenada casa, se decía cuando bajaba las escaleras en su camino a la cabaña de Pedro. Roxana podría ser definida como la mujer del nuevo siglo que no es para nada sumisa. Todo lo contrario, era una líder. Dejaba muy en claro que merece respeto y tenía una confianza a veces exagerada. Una mujer concentrada en su profesión y con altos deseos de superación. Fuerte, nada frágil, dominante pero sin perder su toque femenino. Al bajar al primer piso, Roxana escuchó gemidos de lamento provenientes de la biblioteca. En ellos se escuchaba tristeza y un sufrimiento profundo que viajaba a través de los aires. Lamentos que, en un pasado, habían llevado a los huéspedes anteriores a caer en depresiones horrendas y a tener pensamientos suicidas. Esos lamentos que al ser escuchados tenían el efecto de causar amargura en el corazón de los que habitaban la propiedad. Hubo decenas de huéspedes que en el pasado quisieron colgarse, cortarse las venas o tirarse del punto más alto de la casa. Todo debido al efecto que tenían esos gemidos que penetraban en el alma. Roxana se detuvo inmediatamente cuando vio la silueta de un hombre sentado en el banco del piano. Neblina fantasmal paseaba por el aire.
Ambos hicieron contacto visual por varios segundos. La figura no se movía, solo era una silueta con ojos rojos brillantes que a muchos les hubiera causado un infarto por el mismo intenso que provocaba esa mirada diabólica. La joven supo al instante que era el fantasma del que tanto se había hablado. ¡Ay! No tengo tiempo para ti, ni tus trucos o tus lamentos patéticos, le gritó a la figura en un arrebato de cólera. Al mismo tiempo que se alejaba de la biblioteca para dirigirse a la cabaña de Pedro, Roxana gruñía de la rabia y furiosa exclamaba: «Mira, que interrumpir el trabajo de una arquitecta, qué irrespetuoso, ridículo, infantil». Abrió la puerta trasera y la cerró de golpe. Era como si un huracán de furia y odio hubiese atravesado el pasillo, arrasando con todo lo que se encontraba a su paso. Roxana tocó la puerta de la cabaña y, a pesar de las altas horas de la noche, Pedro seguía despierto. Le comentó el problema y su necesidad de luz. Ante esto, Pedro buscó en sus cajones y la dotó de no menos de 10 velas para que iluminara su cuarto. Gracias, Pedro. Más vale que ese fantasma no haya estado jugando con las luces, o si no, verá cómo soy cuando me enojo. Volveré a mi habitación. Descansa. Descanse, señorita, contestó Pedro sin saber bien qué decir. Roxana volvió a la propiedad y, en el camino a su habitación, gritó con un tono molesto pero a la vez sarcástico, como si en verdad estuviera regañando a un fantasma. Los vivos tenemos trabajo. Deja ya de molestar. A la mañana siguiente, dentro de la propiedad, se escuchaban pasos por todas partes. Anabel bajaba alegremente las escaleras al mismo tiempo que cantaba su canción favorita. Ella había tenido una noche de buen descanso, a diferencia de Roxana, quien caminaba de un lado para otro quitando la cera que había caído en el suelo de su cuarto. Fantasma tonto. Pero cuando lo vea, cuando te vea, se decía mientras que se arrodillaba para quitar la cera que había caído al suelo de su habitación por las velas que utilizó para iluminar. Pepe, por su parte, paseaba por el pasillo hablando por su celular. Era la ansiedad andando, sumamente emocionado por actualizar a su abogado sobre los cambios que había hecho en el contrato para el negocio tan jugoso con el que se había topado. Y espera que lo oigas. Podríamos rentar la casa para cuando graben películas de terror, hacer un documental sobre fantasmas, le decía a su abogado. Un programa en internet. Jorge, quien no le interesaba en lo más mínimo la literatura, se encontraba caminando en la biblioteca pensando en qué hacer con la vasta colección de libros que ahí tenía. Aquella colección era tan antigua como la casa misma. El dueño original se había molestado en escribir su nombre en la primera página de todos los libros, y con tinta negra cada libro decía: propiedad de Francisco Heriberto Márquez Aguirre. Pues estoy auténticamente impresionado. ¿Quién desperdiciaría tanto tiempo en todo esto? Todos a nombre de Francisco, decía al inspeccionar el contenido de algunos libros que llamaban su atención. Joven Jorge, disculpe la interrupción. Ya está listo el desayuno, dijo Pedro desde la entrada de la biblioteca. Muy bien, ya está el desayuno, gritó Jorge a todo pulmón. Anabel, Roxana y Pepe, hambrientos, corrieron a toda velocidad como si se tratara de una carrera o una estampida.
Entre la competencia, accidentalmente Pepe había golpeado con su codo un jarrón que llevaba adornando la propiedad incluso más tiempo que Pedro. Ese jarrón fue un regalo de la duquesa de Madrid, dado a Romelia Madero Navarro, esposa de Francisco Heriberto Marqués Aguirre. Al ser golpeado, todos se detuvieron y observaron en cámara lenta cómo, a escasos pasos de ellos, caía el finísimo jarrón de 109 años de edad y se rompía esparciendo cientos de fragmentos por el suelo del pasillo. El primero en la cena fue Pedro, quien llevaba en su rostro intranquilidad, angustia, inquietud, ansiedad y todas las preocupaciones habidas y por haber. Después salió Jorge de la cocina y al ver lo sucedido no tuvo más remedio que disculparse con Pedro y asegurarle que pagaría los daños a su tía Rocío. Usted no entiende, joven, dijo Pedro con angustia. Ese jarrón ha estado en la propiedad desde hace mucho antes de que yo viviera aquí y le puedo asegurar que fue propiedad del señor Márquez. Tenga por seguro que no dejará de acusar al responsable de este acto. Ya lo discutiré con mi tía Rocío, Pedro, dijo Jorge. Ahora no sé ustedes, pero yo me estoy muriendo de hambre. Vayamos al comedor para ver lo que ha preparado Pedro. Durante el desayuno, Roxana les contaba a todos cómo había sido víctima de una broma pesada por parte del fantasma. Se aseguraba de no omitir ni un solo detalle de su encuentro. Anabel, como la amante del género de terror que era, disfrutaba del relato que Roxana contaba y ni siquiera parpadeaba mientras que narraba lo sucedido. ¡Qué envidia lo que daría por toparme con él!, dijo Anabel con la mirada llena de emoción que no se podía contener. No, dijo Roxana, si me vuelvo a topar con ese fantasma, recibirá un buen y merecido regaño por interrumpir mi trabajo. Luego del desayuno, todos siguieron con completa normalidad su sábado. En ningún momento se vieron afectados por el relato de Roxana o preocupados por el efecto que podría tener el accidente con el jarrón. Jorge había regresado a su casa para empacar más ropa y estaba pensando en cómo avisarle a la tía Rocío que le gustaría quedarse un par de días más en la propiedad. Y es que estaba divirtiéndose mucho viviendo ahí y quería tener un poco más de tiempo para disfrutarlo, pero antes tenía que ver cómo explicarle a su tía que se había quebrado el jarrón antiguo del pasillo y no encontraba las palabras precisas para decírselo. Estacionando su vehículo a las afueras de la casa, Jorge meditó por unos minutos lo que le explicaría a su tía y decidió usar el clásico tengo una mala noticia. Jorge, hola, buenos días, dijo la tía Rocío al ver a su sobrino entrar por la puerta. Hola, tía. Vine para empacar más ropa, pero también para darle una muy mala noticia. Ay, cielos santos, ¿ahora qué ocurrió?, preguntó con suma preocupación. Sucede que accidentalmente uno de mis amigos rompió el jarrón antiguo que estaba casi a la entrada de la cocina y le vengo a decir que lamento el terrible accidente. La tía Rocío, como si de un anuncio de muerte se tratara, se levantó con una expresión de tormento y caminó en silencio hacia una ventana a escasos metros de donde estaba sentada. Jorge, te diré que ya no estás en la edad para recibir regaños de tus mayores, pero yo a tu edad me comportaba de manera más respetuosa, sobre todo en una casa ajena. Y aunque estoy enojada por el hecho de que mi sobrino y sus amigos actúen como niñitos de 10 años, estoy más consternada por las repercusiones de lo sucedido. Sí, Pedro ya me dijo que el fantasma se enojará y lloverán mil y un desgracias sobre los culpables, dijo Jorge mientras trataba de evadir los reclamos de la tía Rocío. Sí, y me preocupa aún más ver que ignoras nuestras advertencias. Escucha y respeta a tus mayores, sobrino.
¿Qué sucedió con aquellos días lejanos en que se respetaba a los mayores? Ya se lo dije, tía. Soy una persona joven viviendo en tiempos modernos y francamente no tengo tiempo para sus alucinaciones y supersticiones ridículas. Pero fuera de eso, le quería preguntar si me permitía vivir un par de días más en la propiedad. Mis amigos y yo estamos teniendo un muy buen rato y queremos estar ahí por todo el tiempo que usted nos permita. Sí, ni de broma quiero volver a estar cerca de esa casa. Y pensar que gasté casi 6 años de ahorros en esa propiedad, ahora sencillamente no sé qué hacer. La tía Rocío interrumpió su discurso al ver la expresión de euforia que Jorge tenía en el rostro. Era como si se hubiera ganado la lotería o como si fuera el día más alegre de su vida. Sin duda algo lo había emocionado de sobremanera. Tía, hagamos esto. Usted quédese a vivir aquí y yo me quedaré a vivir en la propiedad. Intercambiemos casas. ¿Cómo le suena esa propuesta? Sobrino, no puedo dejar que hagas eso. Sí, con una noche que pasaron ahí, tal vez no tuvieron ningún encuentro con el fantasma, pero mi conciencia no me dejaría tranquila si algo te llega a pasar. Ese lugar puede ser demasiado para cualquiera. Tía, vamos, tranquilícese. No pasará nada. Además, se adapta perfectamente a mis necesidades. A Anabel no le gustó mucho mi nueva casa, pero la propiedad la hizo muy feliz. Mi amigo Pepe está emocionado por su nueva idea de negocio. Su novia Roxana por fin encontró un lugar donde se puede independizar de sus padres y la propiedad está en un barrio muy agradable. Por otro lado, a usted le conviene porque se deshace de sus alucinaciones de vieja loca. Respeta a tus mayores. Es por tu bien. ¿Me estás llamando loca? Una vez que te encuentres con el fantasma y veas cómo sus gemidos hacen de la casa un lugar completamente lúgubre y desaparecen todo sentimiento de alegría o tranquilidad, dejarás de juzgarme como loca. Lo que te lo digo por experiencia. Está bien, tía, está bien. Entonces, ¿qué dice? Hmm, De acuerdo, solo que no puedes decir que no te lo advertí. Luego del intercambio de llaves y un fuerte apretón de manos, la tía Rocío volvía a su rutina de costumbre, donde disfrutaba de un café mañanero y Jorge partía a la propiedad embrujada con una felicidad difícil de esconder. De regreso en la casa, Roxana y Anabel se habían puesto de acuerdo para ir a comprar ropa en el centro comercial y habían dejado a Pepe solo en la propiedad. Pepe, por su lado, se le hacía imposible estar más ocupado redactando los contratos que más tarde le enviaría su abogado. Ahí estaba ese joven de 25 años, sentado en el comedor dándole un sorbo a su taza de café, mientras que en su laptop tecleaba todo tipo de ideas para cualquier posible negocio que se pudiera sacar de una casa embrujada. De la nada, un silencio sepulcral invadió la casa. No era que la casa estuviera tranquila y sola, no era porque Pedro había ido a comprar sus medicinas a la farmacia más cercana, ni porque las chicas hubieran ido al centro comercial o Jorge a visitar a su tía Rocío. No, ese silencio era un silencio fantasmal, tan horrendo que muchos lo habían llamado siniestramente perturbador. Años antes, ese silencio había conducido a Lorena Valles, antigua huésped de la propiedad, a gritar tan fuerte como sus pulmones se lo habían permitido. Un silencio tan profundo y tan denso que no se escuchaba el cantar de los pájaros, ni el avance de las manecillas en el reloj. No se escuchaba absolutamente nada, como si toda clase de sonido entrara en un vacío y no fuera posible percibirlo por el oído humano.
Pasaron los segundos, pasaron los minutos, incluso llegaron a pasar casi 3 horas en que Pepe no despegaba la mirada de su computadora y no paraba de teclear ideas de contratos. Al pie de las escaleras había una figura fantasmagórica, observando al joven en la espera de que el silencio lo entregara a la locura, la desesperación, un ataque de pánico, intranquilidad, paranoia o algo de lo que el silencio tendía a causar. Pero no, el fantasma de Francisco llevaba ahí parado cerca de 3 horas, impacientándose porque no parecía que el silencio surtiera efecto en Pepe. Ya hasta las rodillas le dolían. Justo cuando iba a soltar un grito de furia hacia el joven despreocupado, la puerta principal se abrió y el espectro se vio obligado a desvanecerse. ¡Ah! Pepe, ¿por qué demonios no contestas tu celular?, preguntó Jorge molesto al entrar al comedor. No seas exagerado, no es como si fuera una emergencia. Debí de haber estado tan entretenido en los contratos que ni siquiera escuché el timbre de mi celular, dijo Pepe con completa despreocupación. ¿Sigues con eso? En fin, solo te quería decir que mi mamá me viene a visitar mañana. Quiero organizar una comida formal para todos, aprovechar en presentarle a Anabel y que conozca la propiedad. ¿Ya le vas a presentar a Anabel? Entonces ya es una relación formal, pillín. Bueno, ni hablar. Pepe puso su computadora portátil a un lado y ambos se propusieron dejar la propiedad cual palacio reluciente para la visita de la mamá de Jorge. Jorge, por su lado, quitaba polvo de todos y cada uno de los muebles dentro de la propiedad, y Pepe había tomado una escoba y se disponía a barrer el desorden que los jóvenes habían dejado la noche anterior. Ambos no veían la hora en que Pedro llegara para encomendarle que sacudiera los tapetes, limpiara los candelabros, lavara los retretes, regara las plantas, preparara la comida del día siguiente, puliera la vajilla, tuviera podado el césped que estaba enfrente de la casa y, si le era posible, limpiar la chimenea. Y así fue como un sábado tranquilo se había convertido en una misión de limpieza que había llevado todo el día. Ya siendo de noche, con Pedro descansando en su cabaña, los jóvenes casi desmayados por el cansancio y las chicas de regreso en casa, se podía dar por terminado ese sábado de limpieza. Pepe había ido a su habitación en el segundo piso. Roxana se encontraba mostrándole todo lo que se había comprado y Jorge se arrastraba por los escalones tratando de llegar al baño de su habitación, mientras que le contaba a Anabel sobre la visita de su madre. Amor, has sido advertida por la visita de tu suegra. Ahora debo tomar un baño, le dijo Jorge a Anabel. Si no salgo en 10 minutos, es porque perdí el conocimiento por exceso de cansancio. Al lado de Jorge caminaba Anabel con una tierna sonrisa y enrojecimiento en sus mejillas. Estaba feliz. Ella sabía que conocer a su suegra significaba que Jorge consideraba la relación como un compromiso formal y no solo algo casual. Ahí estaba la feliz pareja, Jorge metiéndose a muy duras penas en el baño y Anabel quien bajaba al primer piso para servirse un vaso de agua. Las luces del pasillo y de las habitaciones en el segundo piso estaban encendidas, pero cada vez que Anabel bajaba más y más por la escalera, la oscuridad se iba intensificando. Y es que todas las luces en el primer piso se habían quedado apagadas, pero esto no le molestaba a Anabel. Siendo una chica moderna del siglo XXI, ella tenía el deseo de ser liberal, una mujer independiente, y trataba de dejar atrás toda clase de inseguridad o timidez. Reprimía cualquier muestra de machismo o insinuación de que no podía valerse de sí misma por solo ser mujer.
Ya había bajado al pasillo del primer piso, cuando en la esquina de su ojo notó que una figura se había adentrado en la cocina, y sumado a esto, vio que la luz se había encendido. Asumió que era Pedro quien estaba dentro. ¿Eres tú, Pedro? ¿Qué momento tan oportuno elegiste? ¿Crees que me puedes llevar un vaso de agua a mi habitación? La joven se quedó esperando en las escaleras, pero no recibió respuesta alguna. ¿Acaso no me escuchas, sordo?, dijo mientras caminaba hacia la cocina. Anabel entró y quedó sorprendida al comprobar que no había nadie. Podría jurar que vi a alguien entrar aquí. ¿Veo cosas? Es un caso de demencia a temprana edad, entonces. Chica de 26 años sufre demencia. Estupendo. ¿Cómo estaré cuando esté tan vieja como Pedro? Lo decía al mismo tiempo que se servía un vaso de agua. Tan pronto como el agua llenó el vaso, una sensación de frío invadió la cocina. Por cada respiración que Anabel daba, salía vapor desde su boca y nariz. La temperatura había descendido drásticamente de la absoluta nada. A las espaldas de Anabel, en la entrada del pasillo donde no estaba encendida la luz, se distinguía la figura de un hombre. Su cabello, ropa y piel brillaban, su figura entera era brillosa. Justo cuando Anabel notó la luz reflejada en la pared de la cocina, giró bruscamente y contempló a la figura fantasmal de Francisco. Sin pensarlo dos veces, esquivando a la figura, Anabel corrió tan rápido como sus piernas se lo permitían. No subía los escalones uno por uno, los saltaba en su prisa por llegar a su habitación. Las escaleras, el pasillo, la cocina, todos quedaron en completa calma hasta el momento en que el silencio fue roto por unos pasos acelerados. Era Anabel, quien había salido de su habitación y había vuelto a bajar por las escaleras. De pronto, destellos de luz iluminaban el pasillo del primer piso, poderosos destellos que cegaban al fantasma. Era Anabel, quien había regresado con su celular para retratar al fantasma. Estaba emocionada. No puedo creerlo. Eres real. Cuando Jorge te vea me va a dejar de llamar loca. El fantasma estaba confundido durante los primeros destellos, pero habiendo terminado de hablar Anabel, esa confusión se convirtió en mera indignación, siendo que nunca nadie lo había ofendido de tal manera y a tal grado. Esto es humillante. Jamás me había sentido tan ofendido en mi vida, gritó Francisco mientras desaparecía en la oscuridad de la noche. A la mañana siguiente, Anabel revisaba las fotos que había tomado y para su decepción notó que la figura del fantasma sí aparecía en las fotos, pero solo como un destello de luz o como un reflejo. Cualquiera que viera las fotos diría que fue un error de la cámara. A la mañana siguiente le contó brevemente a Roxana sobre el encuentro, pero no se hicieron más comentarios al respecto. Ya en la hora del desayuno, Pedro había preparado una ensalada de lechuga con arándanos, semillas de girasol y un toque especial de aceite de oliva que había agregado a gotas. Pedro podía notar un enorme cambio en las generaciones actuales comparándolo con las generaciones de su tiempo. En otros años habría sido la mujer quien cocinaba y el hombre quien esperaba en la mesa, pero ahora los roles habían cambiado. Anabel y Roxana fueron las primeras en el comedor. Luego llegó Pedro para servir la ensalada. Poco después llegaron Jorge y Pepe, todavía exhaustos por todo el trabajo que habían hecho el día anterior.
Nunca en mi vida había estado tan cansado. ¿Cómo lo aguantas, Pedro? Yo, con un solo día de limpieza, terminé muerto, y tú llevas toda tu vida haciendo esto, comentó Pepe cuando él y Jorge tomaban asiento en la mesa. Tendría que decir que son los años de práctica, joven Pepe. Además, amo lo que hago. Amo cocinar, me gusta limpiar y cuidar de la propiedad. Y si me lo permiten, también diría que en mis tiempos era distinto. Diría que en mis tiempos éramos más activos, disfrutábamos del trabajo duro. Pedro, sonriendo, en su mente fue transportado a un tiempo donde se gustaba de ganar dinero a cambio de trabajo honrado. No se pensaba en atajos ni trucos para hacerse rico de la noche a la mañana. ¿Disfrutar del trabajo duro? Creo que nosotros lo más duro que hemos tenido que hacer fue aquel maratón de videojuegos, ¿recuerdan? 32 horas seguidas, sin dormir, jugando videojuegos de disparos en casa de Anabel, le explicó Jorge a Pedro. Sí, ese día estuvo divertido, confirmó Anabel. Luego del desayuno, Jorge se aseguraba de especificarle a Pedro cada detalle como quería organizar la comida para su madre y sus amigos. Primero, llévanos el pollo con cebolla junto con el vino. Después, llévanos arroz con leche y el agua de sandía. Y si queda espacio, nos llevas unas empanadas con leche. Le decía Jorge a Pedro al tiempo que éste anotaba todo en una pequeña lista. Que los manteles estén limpios, los cubiertos relucientes, lirios como centro de mesa, dejar impecable las ventanas y, por último, plancha la camisa, corbata y pantalón que me pondré para la comida. Sin queja alguna, y así como si se pudiera dividir en 7 personas diferentes, Pedro estaba de un lado para otro haciendo todas las tareas que Jorge le había encargado. Se debía admirar eso de Pedro. Hacía su labor con la mejor actitud posible y sin queja alguna. Pocas horas después, 3 golpeteos fueron escuchados en la puerta principal. Jorge fue a abrir la puerta sabiendo ya quién era, su madre Aranza. Mamá, hola, entra, dijo Jorge, manteniendo la puerta abierta para su madre. Hola, señor, consigo una nueva casa y ya no visito a mi propia madre, le reclamó a Jorge. No te pasará nada si no me ves por un par de días, mamá. Hemos estado muy ocupados. La mudanza no fue fácil ni rápida. La señora, con su figura rechoncha, atravesó la puerta principal adentrándose en la propiedad. Solo digo que con una llamada hubiera bastado, corazón. Y justo cuando Aranza, la madre de Jorge, estaba a la mitad de sus reclamos, Anabel salió de la sala en el momento preciso para salvar a su novio. Ah, mira, mamá, ella es Anabel, mi novia. Hasta que por fin la conozco, señora. Soy Anabel, su nuera. Gusto en conocerte, Anabel. Mi nombre es Aranza, tu suegra. Luego de las presentaciones, la comida fue todo un éxito para Jorge. Las cosas estaban saliendo tal y como él las había planeado. La casa le encantó a Aranza, le había parecido muy limpia y ordenada. Fue un gusto para ella ver que Pepe seguía con Roxana. Le encantó lo que cocinó Pedro, se llevó muy bien con Anabel. Se alegró de que su hijo hubiera encontrado una novia trabajadora, independiente y extrovertida. La reunión entera había sido todo un gusto para la madre de Jorge. Momentos después, Aranza interrumpió la charla tan amena que estaban llevando y se levantó entre risas para hablar. Chicos, permítanme ahorita regreso. Pedro, por favor, muéstrame dónde está el baño. Claro que sí, señora. Sígame, dijo Pedro al mismo tiempo que caminaba hacia las escaleras.
Señora, es la primera puerta a la derecha. Si me disculpa, la esperaré aquí. Las rodillas me están matando y temo que no podré subir con usted. No se preocupe, Pedro. Ya a nuestra edad tenemos que irnos despacio por la vida, tomarnos todo con calma. Ahorita vuelvo. Durante su ascenso por las escaleras, Aranza no podía evitar mirar hacia todos lados. Apreciaba la decoración que tenía la casa, los recuadros antiguos, muebles elegantes que combinaban perfecto con el rojo oscuro de las paredes, jarrones que contenían flores tan hermosas como la casa en sí, la iluminación, el estado de perfecta pulcritud en el que los jóvenes habían dejado la propiedad. Aranza observaba cada detalle. No dejaba de admirar el candelabro que iluminaba el segundo piso y parte del pasillo en el primero. Era la decoración más hermosa que había visto en su vida y no lo podía negar. Se había tomado su tiempo, pero al subir el último peldaño de la escalera, se apresuró a agarrar la perilla de la primera puerta a la derecha. La giró rápidamente y entró con gran velocidad, como si ya no se pudiera aguantar más. Después de unos minutos, se abrió la puerta y salió. Contenta por regresar con su hijo, su descenso fue interrumpido por esa repentina sensación de haber olvidado algo. Las manos. Siempre olvido lavar las manos. Parece que entre más pasan los años, me hago más despistada y olvidadiza. Así que regresó. Se lavó las manos, se agachó para acercarse al lavabo, juntó sus manos y se echó agua en la cara para refrescarse. Con los ojos entreabiertos, percibió una figura reflejada en el espejo del baño. Agarró rápidamente la toalla para secarse y volteó para comprobar si era Pedro quien estaba parado en la entrada del baño. ¿Pedro? ¡Qué buen susto me dio! Pensé que no podía subir las escaleras por el dolor en sus rodillas. Aranza no recibió respuesta. Colgó la toalla en donde estaba y caminó hacia la salida. Se asomó para mirar el pasillo en busca de Pedro, pero, para su sorpresa, él estaba en el primer piso, justo donde se había quedado al mostrarle dónde se encontraba el baño, y era imposible que hubiese bajado las escaleras en lo que Aranza colgaba la toalla y salía. Le extrañó y hasta se puso ligeramente nerviosa, pero no pasó de eso. Nada más cerró la puerta del baño y bajó cuestionándose si habría imaginado todo. De regreso a la comida, Aranza les preguntó a los jóvenes que si alguno ya pensaba en matrimonio o en tener hijos. Para su sorpresa, como si se hubieran sincronizado de forma perfecta, todos comenzaron a reírse a carcajadas. ¿De qué se ríen? Hablo en serio, dijo Aranza con asombro y confusión en su expresión. No, suegra, dijo Anabel. Somos de una generación distinta. Muchas mujeres de hoy en día no quieren tener niños. O como yo, agregó Roxana, que sí me gustaría tener, pero adoptados. Chicas, déjenme decirles que sí que los tiempos han cambiado. Recuerdo que conocí al padre de Jorge y no había pasado ni un año de matrimonio cuando yo ya quería tener un bebé, y a los 30 años tuve a Jorge y a mis otros 2 hijos. Ay, no, suegra, sí que son tiempos distintos. Yo ni me quiero casar. Ahora imagínese tener hijos. No, qué latoso. La madre de Jorge en ese preciso momento se había llevado una empanada a la boca y planeaba darle un mordisco que abarcaría más de la mitad de esta. Pero fue tanta la sorpresa de que no tendría nietos y que su hijo no se casaría, que Pedro tuvo que aplicar la maniobra de Heimlich para que no se ahogara con el pedazo de empanada que durante el comentario se había llevado a la boca. «Denle algo de beber», gritó Pepe.
Denle espacio para que respire, gritó Anabel. Luego de un par de apretones y sacudidas, Aranza le dio las gracias a Pedro una vez que logró desatragantarse. ¿Ves lo que haces, Anabel? De la sorpresa casi haces que me ahogue. Había una tensión bastante palpable en el ambiente. Todos estaban preocupados por el estado de la madre de Jorge, pero una vez que ésta se comenzó a dar palmaditas en el pecho y el enrojecimiento en su cara disminuyó, todos se calmaron. Así pasaron las horas hablando del trabajo, sus relaciones y la casa. En una de las pláticas, Aranza le mencionó discretamente a Anabel sobre ese presentimiento que había tenido minutos atrás en el segundo piso. Tuve un presentimiento bien raro, Anabel. Sentí que alguien me estaba mirando y por un segundo pensé que era Pedro, pero al voltear no había nadie. Me asomé al pasillo y lo mismo, nadie. Le contó la madre de Jorge a Anabel casi en forma de susurro. De seguro fue el fantasma de Francisco, suegra, el que hizo que la tía de Jorge se fuera de aquí. ¿De qué estás hablando? Explícate, Anabel. Verá, nos dijeron que esta propiedad estaba embrujada, suegra. Y es cierto, Roxana y yo hemos visto al fantasma. Es emocionante, ¿verdad? La tía Rocío le había contado a la madre de Jorge sobre el fantasma, pero en su momento Aranza creyó que Rocío lo estaba inventando o lo había imaginado, y cuando Anabel le contó que ella y Roxana también lo habían visto, se había hecho seguro que nada de eso era inventado. Un escalofrío recorrió la espalda de Aranza. Rápidamente comenzó a perder el color en su piel. Sudor frío empezó a brotar de su frente, al punto en que inició un constante goteo sobre su blusa. Jadeaba como si se estuviera volviendo a atragantar o como si le diera un ataque de asma. Se había puesto tan pálida que nadie pudo evitar notarlo, y todos se vieron preocupados por su bienestar. Suegra, ¿ocurre algo? ¿Se siente bien? Mamá, ¿qué te pasa? Señora, está tremendamente pálida. ¿Necesita algo? Tal vez le falta el aire. Alguien abra una ventana. Los jóvenes quedaron sumamente confundidos al ver cómo la madre de Jorge tomaba su bolso y entre lágrimas se abría paso hacia la puerta principal. Subió a su carro y pisó el acelerador a fondo para alejarse despavoridamente de la propiedad. Había sido invadida por una intranquilidad horrenda. Era obvio que sufrió un ataque de pánico por su encuentro con Francisco. En ese momento, Pedro recordó cómo, en décadas atrás, un inquilino hospedándose en la propiedad había huido en pijamas del solo hecho de ver a Francisco sentado en su cama fumando su pipa, o de aquella vez en que Carolina, ex huésped de la casa, se paseaba por el jardín y se había desmayado de solo ver al fantasma asomarse por una de las ventanas. Y, sin embargo, los jóvenes no se encontraban sobresaltados por la presencia del fantasma. Ni la tía Rocío, ni Aranza, ni siquiera el mismo Francisco se explicaban cómo Jorge y sus amigos no se veían en lo más mínimo afectados por el espectro que acosaba la casa. Esa misma noche, ya a punto de ir a dormir, Jorge hablaba con Anabel en su habitación. Hablé con mi mamá. Dice que hasta se le heló la sangre por estar aquí. Apenas puedo creer que se haya asustado solo por esas locas alucinaciones. Creo que está exagerando. La casa es muy acogedora, dijo Anabel. Sí, es muy agradable, dijo Jorge con una sonrisa.
Bueno, hasta mañana, corazón. Jorge había pasado apenas un minuto en la comodidad de su cama cuando se escuchó un puño golpear a la puerta de la entrada. Alguien en esa noche tan apacible tocaba la puerta principal con una impaciencia espantosa. ¿Quién será a estas horas de la noche?, preguntó Anabel destapándose. Es lo mismo que me pregunto. Voy a ver quién es, dijo Jorge al levantarse de su cama. En un acto de ternura y romance, Anabel se levantó de la cama para acompañar a su novio en la oscuridad de esa noche. Sin separarse, la pareja bajó las escaleras sin que el golpeteo en la puerta cesara. La verdad es que consideraron raro que alguien estuviera tocando la puerta a esas horas. Sabían que no podía ser nada bueno. Una urgencia, un borracho, un bromista, simplemente nada bueno. Abrieron la puerta y quedaron sobresaltados al ver que no había nadie. No quedaron sorprendidos por ver que no había ni una sola alma en el pórtico de la casa, sino que, justo antes de abrir la puerta, medio segundo antes de que Jorge la abriera, se había escuchado un golpe en la larga serie de golpes que se le había dado a la puerta. El que hubiese tocado tuvo medio segundo para ocultarse, lo cual era imposible y Jorge lo sabía. Eso era lo que sorprendía a la joven pareja. Pero Jorge en ningún momento dejó de pensar que había sido solo una broma de mal gusto por parte de alguno de los niños del barrio. Cuando el joven iba a salir al jardín para ir en busca del bromista, se escuchó otro golpeteo en el segundo piso, más específicamente en la habitación principal. Jorge interrumpió la búsqueda y, acompañado de Anabel, subió las escaleras con curiosidad de ver qué era lo que provocaba el golpeteo en su cuarto. Cualquiera estaría enojado si hubiesen suspendido el descanso de la forma en que a Jorge se lo interrumpieron. Ya estaba acostado en su cama, oyó a alguien tocar a la puerta, tuvo que bajar unas escaleras en la oscuridad, sufrió miedo por desconocer quién era el que tocaba la puerta en una noche como esa, y todo para que al abrir la puerta no hallara a nadie. Sí, Jorge estaba molesto. Ahora ese joven estaba a las afueras de su habitación escuchando un golpeteo en el suelo. Su enojo era solo superado por la curiosidad de descubrir qué era lo que ocurría dentro de su cuarto. Los golpes en la puerta principal habían sido provocados por un puño, pero el golpeteo en la habitación era de un sonido diferente. Era algo metálico golpeando el suelo de madera. Al abrir la puerta, Jorge y Anabel contemplaron la figura que ahí se encontraba. Era un hombre canoso, con patillas, tenía un bigote estilo revolucionario que sobrepasaba las comisuras de sus labios y la barbilla perfectamente rasurada. Tenía un aspecto impecable estilo caballeresco. En su saco portaba con distinción medallas de honores militares. En su saco resaltaba una cadena dorada que iba desde uno de sus botones hasta el bolsillo izquierdo en su pantalón. Era la cadena de un reloj de bolsillo. El sonido metálico era la contera de un bastón siendo arremetida contra la madera del suelo. Francisco sostenía su bastón con ambas manos. Lo levantaba superando ligeramente la altura de su ombligo y lo bajaba con fuerza suficiente para que el golpe se escuchara hasta el primer piso. Para Francisco, ese era el momento indicado para soltar uno de sus famosos gritos de furia. Sus gritos eran legendarios. Lo que Francisco hacía era aparecérsele a la persona que él quería asustar. Aguardaba unos segundos de silencio y calma que dramatizaban el suspenso,
para después vaciar sobre su víctima un grito que convertía hasta al héroe más valiente en un cobarde asustadizo que salía corriendo o llorando de la propiedad. El fantasma había dado 3 golpes con la punta de su bastón, cuando los jóvenes ya habían abierto la puerta de la habitación. La pareja miró sin parpadear a la figura fantasmal. Francisco los tenía justo donde los quería. Apenas separó los labios preparándose para soltar el grito más terrorífico y desmoralizador que hubiera dejado salir de su interior, cuando se vio bruscamente interrumpido por Jorge. Oye, payaso, oye, oye, basta, he dicho basta. ¿Que no estás viendo lo que le haces al suelo? Mira cómo lo estás maltratando. Te quiero fuera de aquí, ahora, ahora. Sorprendido era poco para describir la expresión en la cara de Francisco. En todos sus años ejerciendo la profesión de fantasma, jamás había tenido tantos problemas para asustar a alguien. Estaba atónito, frustrado, estaba confundido, decepcionado y hasta indignado. No entendía cómo en los días que esos jóvenes habían vivido ahí, él había resultado ignorado, insultado, fotografiado, lo habían querido poner a trabajar, lo habían regañado e incluso lo habían querido correr de su propio y amado hogar. Jorge gritaba que se fuera de la casa mientras señalaba la puerta principal. Francisco, por supuesto, ignoró los gritos de Jorge, porque su cuerpo estaba ahí, pero su mente viajaba por aquellos tiempos dorados de su actividad paranormal. Recordó cómo una vez, por pura diversión, escondió un sombrero que pertenecía a Octavio Molina, un huésped de la casa que compró la propiedad en 1912. El señor Molina, al ver que su sombrero favorito no estaba, ordenó a sus 5 empleados domésticos que registraran de pies a cabeza la casa en busca de su prenda. Cuando ninguno de los empleados encontró el sombrero, asumió que había sido robado. Entonces, con uso de su poder y de todos los recursos a su alcance, puso a no menos de 200 policías a buscar por toda la ciudad al ladrón de su sombrero. 2 semanas después, no había ni el más mínimo rastro del sombrero o de quién lo había robado. Octavio Molina se fue a dormir y no fue hasta la madrugada de esa misma noche en que se levantó para ir al baño y vio que el sombrero que había estado buscando estaba colgado en la perilla de la puerta de su habitación. ¿Quién lo puso ahí? Sí, probablemente alguien lo halló y vino a dejármelo. Pero ¿cómo entró si yo dejé la puerta cerrada? Hace horas que los empleados se fueron a sus casas y yo he estado en la habitación todo el tiempo y jamás escuché que alguien abriera la puerta para colgar el sombrero en la perilla. ¿Qué está pasando? Octavio se hacía estas preguntas conforme poco a poco iba subiendo el volumen de su voz. Era imposible que alguien hubiese dejado el sombrero por dentro si yo cerré con llave la puerta. ¿Acaso alguien trepó hasta el segundo piso y se metió por la ventana a mi cuarto? Se preguntó mientras asomaba por la ventana. No lo entiendo. ¿Habré imaginado que el sombrero se había extraviado? Oh, por Dios, ¿me estoy volviendo loco o qué? Estoy delirando. No puedo creerlo. Ayuda, ayuda, mamá. Poner en un estado de paranoia y hacer dudar de la realidad a un hombre saludable y adinerado solo por una broma de esconderle el sombrero. Francisco sonrió al recordar esos tiempos tan lejanos, tiempos tan diferentes a la actualidad. Inevitablemente le entró nostalgia por aquellos viejos días de gloria. Jorge no paraba de gritar. Estaba furioso. Cualquier persona se habría visto asustada por su reacción, pero no Francisco. Y bien, ¿qué tienes que decir en tu defensa? Digas lo que digas, vas a tener que pagar la reparación del suelo, gritaba Jorge molesto. Francisco caminó directamente a la pared que daba al jardín trasero
y se desvaneció atravesándola, ignorando por completo los regaños del joven. Que no se piense ni por un momento que se fue a esconder porque Jorge lo asustó o porque se hubiese puesto triste. No, se fue a sentar al techo para meditar un poco las cosas. Francisco creía firmemente en que hablar consigo mismo resultaba útil en verdad. Organizaba así la mayoría de sus ideas. Se sentó en el techo recargado en la chimenea, día tras día hablando solo. A veces metía la mano en su bolsillo y sacaba su reloj, solo para ver cuánto tiempo había pasado. Recuerdo que el primer susto que di fue un viernes por la tarde cuando ya se empezaba a meter el sol. En esos tiempos había un doctor paseándose por mi propiedad, tratando de decidir si comprarla o no. El doctor iba subiendo las escaleras mientras que yo lo esperaba ansioso en la primera puerta que se encontraba al subir, el baño. Justo cuando di un paso en el segundo piso, salté para asustarlo. Reaccionó soltando un grito y cayéndose para atrás por las escaleras, rompiéndose una costilla, el cuello y dislocándose un hombro. Fue tan gracioso. Tras 4 días pensando, aún no podía comprender cómo los jóvenes no se asustaban con lo que él hacía. ¿Qué había cambiado? Esa misma tarde se le ocurrió recargarse en la orilla del techo para observar los niños jugar en la calle. Se extrañó que no hubiera ni un solo niño afuera divirtiéndose. Se puso de pie y miró a todos lados del barrio. Su curiosidad aumentó al ver que un parque de las cercanías estaba vacío a pesar de sus divertidos columpios, pasamanos y otros juegos igual de entretenidos. ¿Qué está pasando aquí?, se preguntó. Bajó del techo y flotando, se asomó por las ventanas de muchas casas. Veía a niños sentados en sus sillones, sin hacer lo que él hacía cuando tenía su edad. No jugaban con el balón, nadie jugaba a las escondidas, nadie salía a hacer carreras improvisadas o jugar con resorteras. Todos los niños que él había visto estaban jugando con celulares, videojuegos, viendo televisión o en la computadora. Bueno, jugábamos con canicas o salíamos en bicicletas, a correr en charcos y lodo, pero ahora todo es distinto. Francisco regresó al techo para continuar con su meditación. De cuando en cuando se acercaba a la ventana del comedor para entretenerse escuchando las magníficas historias de miedo que Pedro les contaba a los jóvenes. Verán, hubo una ocasión en que se hospedaba en la casa un sargento de policía. Enrique Sánchez era su nombre. Cada noche, al quedarse dormido, el señor Enrique escuchaba voces susurrándole al oído. Despertaba bruscamente como si hubiese tenido una pesadilla traumatizante. Desenfundaba su pistola y le apuntaba a la oscuridad de su cuarto. ¿Quién anda ahí?, gritaba furioso. Luego de varias noches despertándose de la misma manera, el pobre sargento fue recluido en un manicomio por entrar en un estado de psicosis causado por el señor Francisco. Contaba Pedro mientras que Jorge y sus amigos comían cómodamente en la mesa del comedor. Horas después, casi al anochecer, Francisco escuchó que alguien salía por la puerta trasera de la casa. Era Pedro en camino a la cabaña del jardín, preparándose para descansar después de un largo día de trabajo. ¡Ah, Pedro! Una vez el pobre casi se desmaya por ver mi reflejo en una cuchara que estaba lavando. Para ser sincero, siempre respeté a Pedro. Un hombre trabajador, como yo cuando estaba vivo. Respetuoso y servicial. Nunca me molestó que habitara mi casa. De pronto, a Francisco se le ocurrió hacerle una visita a Pedro. El señor ya mayor había vivido en esos tiempos modernos, había convivido con gente de esa generación y debía ya conocer las costumbres.
Tal vez él le podría explicar por qué no podía asustar a Jorge y sus amigos. Descendió lentamente hacia la cabaña de Pedro, consciente de que hacía décadas que no tenía una conversación razonable con alguien y ahora planeaba pedir consejos así, de la nada. Tendré que ser sutil, pensó al pararse a las afueras de la cabaña. Dio un paso dentro de la cabaña, luego dio otro paso hasta que su figura entera había atravesado la pared y se encontraba ante Pedro. Hola, Pedro. Muy buenas noches. Señor Márquez, ¿es usted? A pesar de que Francisco no había utilizado ninguno de sus trucos para asustar y se había sacudido y acomodado el traje tan bien como pudo para estar presentable, Pedro se había llevado un buen susto de solo verlo. Pedro, me disculpo de la manera más honesta. No le haré daño, no lo quiero asustar. Pedro permanecía inmóvil y atemorizado en su cama, pero al ver que las palabras de Francisco eran amistosas y anunciadas como muestra de paz, se tranquilizó y supo que sus intenciones eran buenas. Déjeme le digo, iba a atravesar la pared, pero pensé que sería descortés entrar sin pedir permiso. Entonces quise llamar a la puerta, pero luego recapacité y llegué a decir que sería desconsiderado hacer que usted se levantara para abrir siendo que yo pueda atravesar cualquier superficie. Así que comprenderá mi dilema. Le agradezco su consideración. ¿Qué lo trae por aquí, señor Márquez? ¿Le ofrezco algo de beber? Preguntó Pedro civilizada y tranquilamente. No, nada. Se lo agradezco muchísimo, respondió Francisco conmovido por la hospitalidad que hace años no le mostraban. Es una lástima. Tengo esta cafetera nueva que me regaló el joven Jorge. Me estoy leyendo el manual para al menos saber cómo encenderla. Allá en mis tiempos no teníamos estos aparatos tan modernos y complicados. No me quiero ni imaginar cuánto costó. Sí, vaya que los tiempos han cambiado, dijo Francisco protestando. Veo que ya nadie lee el periódico. ¿Ya todos ven sus noticias en esos pequeños celulares? Ya no se usan las carretas tiradas por caballos. Fueron reemplazadas por esos ruidosos vehículos con motor. Los hombres visten diferente. Las mujeres visten diferente. Bah, al menos veo que usted conserva la vieja tradición de resolver crucigramas en su periódico, Pedro. ¡Qué gusto! Sí, el joven Jorge quería regalarme una televisión para que la viera en mis descansos, pero no le encuentro entretenimiento a esas cosas. Dígamelo a mí. He visto que los niños de estos tiempos no salen a jugar por estar viendo la televisión o por estar con esas condenadas computadoras. Sí, sí, ya nadie está presente en el momento. Es raro ver a alguien sin celular en una reunión con familiares o amigos, dijo Pedro, sin saber si reírse o llorar por la situación. Sí, no todos los cambios han sido para bien. Hubo un silencio cómodo entre los dos. Pareciese que ambos recordaban tiempos pasados donde comprendían las costumbres de la gente y el mundo no parecía un lugar tan diferente. Fue Francisco quien rompió ese silencio haciendo la pregunta a la que tanto le quería encontrar respuesta. Pedro, tal vez usted me sepa contestar. ¿Por qué no he logrado asustar a esos jóvenes impertinentes que habitan mi casa? ¿Qué ha cambiado? Pedro se quitó los lentes y los puso a un lado sobre su crucigrama. Miró hacia la pared en señal de que reflexionaba la pregunta que se le había hecho y suspiró. Es una muy buena pregunta, señor Márquez. ¿Qué ha cambiado? Es una pregunta que me he hecho durante años. Pienso que los tiempos han cambiado. ¿Los tiempos?
preguntó Francisco. Sí, los tiempos. Resultaba todo tan claro ahora, era tan obvio, tan incuestionable. Los de hoy y los de nuestros tiempos son dos clases de personas distintas. Siento que se ha perdido el respeto, la seriedad ante las cosas, se han perdido valores, se han dejado atrás tradiciones y costumbres buenas, se ha perdido la cordialidad, la integridad y la caballerosidad, se ha olvidado ese sentido del honor, lealtad y bondad. Han surgido vicios nuevos y hasta la forma en que nos hablamos ha cambiado. Vaya, ya ni siquiera se asustan por las mismas cosas. Son los tiempos los que han cambiado. Francisco se dio cuenta, luego suspiró. Aquella era la razón. Pedro tenía toda la razón. Pedro, supongo que esa es la clase de señal que necesitaba. ¿Y qué señal es esa? Si no le importa que pregunte. Señal de que debo partir. ¿Se va tan pronto, señor Márquez? Pedro preguntó con sorpresa y decepción. Pero tan buena charla que estábamos teniendo. Aprecio mucho su hospitalidad, Pedro. Se lo agradezco de corazón, pero me debo ir. Sepa que gracias a usted me voy en paz. Este es un mundo tan diferente al que nosotros alcanzamos a vivir, con avances y muchas mejoras, sí, pero también en decadencia. Me voy, viejo amigo. Cuídese. Usted también cuídese, señor Márquez, dijo Pedro mientras observaba la figura de Francisco desaparecer ante sus ojos. Y esa fue la última vez que alguien vio al fantasma. Para Francisco, las nuevas generaciones y sus costumbres resultaron demasiado diferentes a las que él estaba acostumbrado, y sencillamente no las comprendía. Se sintió aliviado al oír las bondadosas palabras de Pedro, pero fue triste ver que tenía la razón. Sí que los tiempos habían cambiado, y sí que la gente, sus costumbres, sus valores habían cambiado con los años. Un mundo así ya no es lugar para mí. Me marcho. Solo me queda recordar mis tiempos, mi hogar, mi mundo, donde las cosas permanecieron iguales por años, donde el paso del tiempo no se sintió. Siempre recordaré la propiedad embrujada. Fin.